Buenas noches, profesora Paola. Mi nombre es Rocío Caro. Estoy en la materia Lectores Autónomos. El día de hoy voy a comentar la lectura de la literatura como exploración, la experiencia literaria de la autora Louise Rosenblatt. Esto está relacionado con todo lo que tiene que ver con la teoría transaccional de la lectura, en donde tanto obra literaria como lector se ven transformados en una relación recíproca. La autora comienza diciendo que los términos lector, estudiante y obra literaria son términos ficciones, más sin embargo convenientes. Esto se puede entender, digamos, en la idea en que se puede definir como la estructura, las formas de escribir una novela, todo lo que tiene que ver con la introducción, nudo, desenlace, más sin embargo no habla en sí ni da una razón realmente verídica de lo que despierta en un lector una obra literaria. Entonces ella se refiere a que no hay un lector genérico ni hay una obra literaria que a todo el mundo le transmita el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque lo que hay es millones de lectores individuales y millones de obras literarias, así se llamen todas igual. Es decir, no a todos les transmite lo mismo, y la mente, las emociones de un lector son lo que permite transformar una obra literaria en millones más. Entonces no es lo mismo leer un poema, una obra de teatro para cualquier persona, o para todos se tiene que transmitir lo mismo. Entonces con esto nos transportamos a una de las primeras ideas principales del texto, donde se habla de las emociones, del momento sentimental y emocional que yo esté pasando para conectarme con un texto, y cómo el profesor, en ese caso ella lo maneja en el texto, cómo el profesor debe detectar en sus estudiantes qué contexto y qué momento psicológico, emocional y personal está atravesando cada uno de sus estudiantes, para que cada uno le corresponda, digamos, una lectura adecuada. No es colocarle a todo el mundo la misma lectura y que todos saquen y extraigan, digamos, el personaje, o qué sintió o qué no sintió. No, esa no es la tarea. Lo que ella propone es que cada profesor, y le agrego bibliotecólogo, promotor de lectura, bibliotecario, librero, cada uno de estas personas, de estos profesionales, se da la tarea de detectar qué necesidad psicológica, emocional, qué situación personal particular está atravesando cada uno de sus usuarios, de sus estudiantes, de sus clientes, para dar en el clavo y darle la lectura y la literatura adecuada, la obra adecuada. ¿Por qué? Porque una obra literaria puede transformar a una persona, puede llenarla de más esperanza, de más vida. Es como lo de hablar de saber recomendar, de saber qué es lo que necesita cada quien. Y eso, digamos, en nuestro ámbito de la bibliotecología, si estamos trabajando en una biblioteca pública, si estamos trabajando en una biblioteca privada, en un colegio, debemos saber determinar qué se necesita y qué se selecciona para un grupo, una población como tal. Una lectura para cada lector es cuando hablamos de lectura reparadora. Esto yo lo entiendo justamente como es: una lectura le puede cambiar la vida a cualquiera. ¿Por qué? ¿Qué busca el lector? Encontrarse en la lectura, encontrarse reflejado ahí, encontrar respuestas, encontrar que está plasmado ahí. Eso engancha a cualquiera. La lectura, digamos, ahí ya nos cruzamos a la segunda idea principal, que sería la experiencia literaria. Mi experiencia previa, mi estado de ánimo, cómo me permite conectarme con una obra. No es lo mismo para mí leer en mi adolescencia
ahora que está tan en boga, un libro como Que viva la música de Andrés Caicedo, con toda la explosión adolescente, el encuentro sexual, las drogas, la música, a de pronto leerla en un momento más maduro de mi vida, donde de pronto ya he superado, digamos, toda ese momento donde el ser humano adolece y está en construcción, tanto espiritual como personal. Es lo mismo, es saber identificar qué se necesita. Muchos de los errores que leyendo este texto han tenido los profesores de literatura, lamentablemente, es que ponen por obligación ciertas lecturas para que todos los estudiantes les saquen las 10 características o algo así. No, la idea no es esa, la idea es realmente enganchar a una persona a la literatura y no que lo vea como algo aburrido o estructural o simplemente lo que ella llama más adelante una lectura diferente o solamente técnica donde se extraen si el autor escribió bien, si escribió mal o si cumplió ciertas normas de la literatura. El punto no es ese, el punto es hacer más bien una lectura estética del disfrute, del goce, del encuentro con la lectura, que es cuando caemos en el cliché de hablar que gracias a la lectura podemos viajar. Sí, es una de las tantas cosas que podemos hacer, pero sobre todo también podemos reparar, hacer una reparación interior cuando me encuentro con un personaje que de pronto es muy similar a mí dentro de la obra literaria, que está atravesando por los mismos problemas que yo en mi vida real estoy atravesando, una decepción amorosa, unas deudas, una situación de pronto de algún vicio, y el personaje lo está manejando y yo estoy buscando una respuesta de cómo ese personaje va a dar solución a ese problema. O como lo planteaba ella en el texto, a veces buscamos es la antítesis de lo que somos también. ¿Por qué? Porque queremos extrapolar nuestro espíritu y ver qué podemos también, en qué podemos transformarnos. Por eso es una transacción entre la obra literaria y el lector. Cuando ella habla de la lectura diferente, entonces es justamente eso, ¿no? Cuando leemos solamente por cumplir o como si estuviéramos leyendo un manual de procedimientos. La lectura y la literatura no debe ser eso, debe ser algo que nos toque realmente y que nos enganche a apasionarnos con un libro y engancharnos de por vida con una obra literaria o con la literatura justamente. ¿Por qué? Porque la literatura y la obra literaria depende de las capacidades del lector y su disposición. Debemos detectar muy bien y debemos saber muy bien en qué momento, lo desarrollamos posteriormente, estamos listos para leer tal cosa o ver tal película. Y el profesor y el bibliotecario y el bibliotecólogo y el promotor de lectura deben agudizar ese instinto y determinar y saber qué pueden recomendar y qué no deben recomendar. Es comprender al lector y su contexto personal, social y psicológico. Exactamente, es saber que no todos los adolescentes son iguales, que no todos los adultos mayores están en lo mismo, no generalizar y más bien saber que hay particularidades tan específicas que cualquier obra no es apta para todo el mundo. Así las personas todas tengan 30 años, no es apto para todo el mundo. La cuarta idea principal sería ¿qué busca el lector? Si busca una salida emocional, si busca un escape, si busca una identificación. Ella habla mucho de los adolescentes. Sí, los adolescentes buscan ciertas respuestas y son los más reacios a la literatura. Por eso no podemos colocar y buscar cosas ladrilludas que no les favorezcan, no los enganchen realmente y le cojan fobia, sino que realmente encuentren ahí de pronto respuestas al mundo hostil que ellos están en ese momento atravesando, donde se sienten incomprendidos, donde se sienten que no hay como
un alivio a lo que les está pasando. Entonces eso es importante para descubrirlo. Había hecho una anotación que dice: por eso a veces a través de la literatura y del cine y su lectura estética comprendemos mejor un acontecimiento o hecho histórico. Muchas veces nos pasa que gracias a la literatura o al cine, que son arte, como ella lo plantea, y que el arte repare, que el arte suple muchas necesidades, logramos comprender algo que de pronto no entendemos con un libro de historia súper bien hecho, muy estructurado, con fechas, sino que de pronto lo entendemos a través de una película o inclusive de un cómic. Eso es la postura estética y la lectura estética del disfrute y el goce, y es una transacción que realmente se hace, y es donde yo comprendo y le doy mi toque personal y digo: ve, era esto. O sea, qué chévere uno sentirse que el texto lo enriqueció, pero a su vez uno está enriqueciendo el texto porque le está dando otras propiedades que tal vez ni el mismo autor se imaginó. Y eso es cuando ella habla de que la literatura brinda una compensación. Definitivamente sí, es compensar una necesidad interior, una carencia emocional o de conocimiento. Aquí hablamos también de pronto entonces de qué es lo que se debería leer, de cuál es el papel del lector. Entonces es cuando hablamos de que no podemos considerar que un lector es pasivo, para nada. Un lector es activo. No es solamente sentarse a pasar hojas, sino que el lector tiene un papel fundamental, importante. Por eso es tan interesante escuchar en grupos de cafés literarios o de muchachos cuando han leído todos la misma obra, ver qué percepciones y qué tantas lecturas y qué tantas subjetividades hay cuando lo leyeron, ¿no? Por ejemplo, si uno lee La Peste, no para todos es igual, no es para todos significa lo mismo la plaga que hay en París, por ejemplo. Entonces puede tener distintos significados, distintas metáforas, y eso enriquece una obra literaria, pero a su vez enriquece al lector. Y bueno, aquí hay una anotación que dice: un buen escritor debe estimular a su lector a emprender el proceso de recreación sensitiva e intelectual, y un buen docente procurará desarrollar dotes sensoriales en el estudiante para que éste pueda gozar más con el sonido, el color, el ritmo, la vida y la literatura. Eso es muy importante. O sea, el docente no solamente debe hacer una selección, o el bibliotecólogo o el promotor de lectura, una selección de textos para un grupo, sino que lo primero que hay que hacer es analizar el contexto y conocer a cada uno de esos individuos que están en ese grupo y saber qué sería lo más adecuado para cada quien. Y es cuando ella habla de la sensibilidad, de empezar a ver la literatura desde lo más humano, lo más real, verlo más desde como una obra de arte, como algo estético que está ahí para ser sentido y para ser disfrutado subjetivamente, y eso es llenarlo de sentimientos, de sensibilidad, de conflicto, pero de hermandad. O sea, es enfrentarse a una obra desde la dimensión más humana posible. Y finalmente, para concluir, podríamos decir que nadie entiende bien o mal una obra no se entiende bien o mal, simplemente una obra de arte, como es una obra literaria o puede ser una película, un film, nadie la entiende bien o mal, simplemente es un delicioso carrusel de subjetividades que interactúan entre sí y que transmiten a cada una de las personas algo muy distinto. Pero eso es lo rico de engancharse con la literatura, que te llena, que te responde, y que hay ciertos momentos en la vida, ciertos momentos emocionales que te permiten disfrutar sin tanta rigurosidad y sin decir todos los días tengo que leerme
un libro todos los días tengo que ver una película, sino no, mi estado de ánimo está para leerme hoy un Satanás de Mario Mendoza, pero de pronto mañana me leo un Paulo Coelho, y es porque mi sensibilidad me lleva a eso. O tal vez ya de pronto quiero estar un poco más arraigado con algo más de realismo mágico, entonces quiero leer a Gao, por ejemplo. Entonces es esas percepciones y es esas respuestas como yo me encuentro dentro de la literatura. Creo que es básicamente eso lo que quiere transmitir Rosenblatt. Es como, ella también lo plantea como cuántas veces se recrea una obra de arte, cuántas veces se recrea una obra literaria. Por cada una de las personas que lee una obra hay miles de interpretaciones, y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Algunos otros textos que tuvimos en la materia hablaban de la inconformidad de pronto hasta el mismo escritor de que se desvirtúe lo que han escrito, pero lo bello es eso, ¿no? La múltiple interpretación, porque eso es la capacidad psicológica, cognitiva y emocional de cada uno de los seres humanos, de entender las cosas como lo sintamos y como nos repare. Agradezco mucho entonces la atención en este video. De pronto no es muy fluido lo que digo, pero creo que se alcanza a entender que es una relación y una transacción entre lector y obra literaria que transforma tanto a la obra como al que hace la lectura. Muchas gracias.